entonces nos explicabas todo este proceso que debe seguirse para que alguien pueda reelegirse. Sí, así es. ¿Y qué pasa cuando empezamos a analizar la reelección? Y aquí un tema importante, porque digamos, el sistema electoral mexicano, como lo conocemos, el mismo régimen de partidos, como lo conocemos, tiene una evolución muy reciente, que parte de la gran reforma del 77 y las que le siguieron. Entonces, podríamos decir que el sistema electoral actual, con las reglas, con el sistema de partidos, con la alternancia, con el financiamiento público, con todas las reglas, empieza a construirse a partir de la gran reforma del 77 y las que le siguieron, las de 86, 89, 90, la de 93, 94, 96, 2007 y la más reciente de 2014. Estoy hablando de reformas constitucionales a nivel federal. Y entonces nuestro sistema, como lo conocemos, crece sin la reelección. Y entonces, ¿eso qué implica? Que se diseña sin reglas que permitan que la reelección se inserte de manera suave en el sistema electoral, que se armonice de manera sencilla. ¿Y eso qué implicó? Bueno, pues implicó un gran esfuerzo por parte del legislador guanajuatense para generar reglas que puedan empatar la reelección con otras reglas que forman el sistema electoral mexicano. ¿Cuál es una de ellas, por ejemplo, y quizás de las más discutidas? Pues todos sabemos que el artículo 134 de la Constitución Política Federal, en sus párrafos 7 y 8, establece la prohibición expresa para que los servidores públicos utilicen recursos públicos para promover su imagen, para darse a conocer, para posicionarse, pero además establece la prohibición de utilizar recursos públicos, obviamente para las campañas, ¿no? Y entonces ahí es donde hay una parte muy sensible, porque uno de los planteamientos que se hacía desde un principio era, a ver, las personas que se quieran reelegir deben separarse de su cargo vía licencia, renuncia o la forma que sea durante la campaña, en algún momento, y entonces ahí se dividen las opiniones, ¿no? Claro. Porque hay quien dice, bueno, y es una postura válida y que se da en otras partes del mundo, dicen, no, pues no tiene por qué separarse, porque la intención es que el ciudadano que va a votar o no por él, o que va a tenerlo como una opción, pues lo siga viendo y lo siga analizando y lo siga escuchando, y pueda tener hasta el último momento la opción de elegir. Esa es una vertiente. Otra vertiente es no, porque hay una serie de prohibiciones en materia de uso de recursos públicos y tenemos una historia en nuestro país en donde como que la idea ha sido ir limitando el abuso, pues, de los puestos de poder para promocionarse o promocionar de manera indebida algún partido. Entonces, la otra vertiente es no, es que permanezcan en el cargo no encaja muy bien, porque se puede dar la opción de que hagan un uso abusivo de su encargo y entonces utilicen espacios para promoverse, utilicen recursos públicos. Hablando de recursos públicos, pues en nuestro país se habla hasta del teléfono, del celular, distinto a como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Así es. El presidente al elegirse, pues utiliza hasta el avión presidencial. Sí. Pero es otra ideología, ¿eh? No me estoy comparando, es muy distinta la evolución democrática de Estados Unidos con la nuestra. Estados Unidos nace democrático y nosotros estamos construyendo incipientemente nuestra democracia. Solamente lo pongo como ejemplo. Entonces, por ejemplo, en este tema se dan esas dos grandes vertientes. Entonces, ¿deben separarse del cargo o no? Pero además, el servidor público tiene un mandato constitucional, ¿no? Así es. Y entonces el candidato a presidente, el presidente municipal tiene que cumplir 3 años y el diputado tiene que cumplir 3 años. Y entonces, en esta vertiente de no separarse, bueno, tiene que cumplir su encargo. Entonces, bueno, el legislador el legislador de Guanajuato toma una decisión que me parece ecléctica, que de alguna manera resuelve este problema para un primer proceso electoral, en donde a algunos sí les ordena o los vincula a que se tengan que separar del cargo. Esto es, a los presidentes municipales que busquen reelegirse y también a los diputados, y les establece una temporalidad, que es a partir de que inicie la campaña electoral. A los síndicos y regidores que vayan a buscar reelegirse, no los obliga a separarse del cargo, sin embargo les genera reglas específicas para la campaña electoral y establece la ley que no pueden hacer campaña electoral salvo en días inhábiles, que son pues, sábados y domingos fundamentalmente, y los demás que por ley se declaran inhábiles. Entonces, de esta manera lo resuelve el legislador guanajuatense, y en otros estados de la República se resuelve de distintas maneras, ¿eh?
En algunos no se les pide que renuncien, en otros se les pide que renuncien desde antes del registro de candidatos, perdón, no que renuncien, que se separen del cargo, en la vía que sea. Entonces, hay un ejercicio distinto en cada uno de los estados de la República en donde habrá reelección. Ese es el caso Guanajuato. Así es como se estará instaurando la norma por primera vez. Y bueno, ese es un requisito que deben cumplir quienes aspiren a ser candidatos por vía de la reelección, que es cumplir estas reglas. Hay otra parte muy importante, que también es una parte muy discutida, insisto, dentro de este marco en donde no existía la reelección y no había ni siquiera un ámbito de dónde tomar, no había un asidero jurídico para decir, bueno, pues es que en otro estado, o hay una resolución de la Corte, pues no. No hay experiencia previa. No hay experiencia previa en nuestro país en la etapa actual, en la etapa moderna del sistema electoral, y entonces hubo que construir con base en principios constitucionales, con base en la experiencia y con base en nuestra propia realidad de evolución legislativa. Y entonces, otro problema era, ¿cuál era? Que se planteó, y era decir, bueno, ¿qué pasa con las reglas de paridad? Es decir, ¿el derecho a reelección es un derecho absoluto o bien es un derecho relativo que está sujeto al cumplimiento de diversos requisitos? Concretamente el cumplimiento de las reglas de paridad. Y ese fue un tema que también se debatió. Nosotros tuvimos aquí un foro en donde vinieron 3 expertos en materia electoral y uno de ellos decía que sí era un derecho absoluto. Uno de ellos decía que era un derecho absoluto. O sea, fíjate, a ese nivel de un investigador o investigadores, los 3 con amplísima experiencia, y tenía su razón. Y se debatió de forma muy interesante aquí en un foro que hicimos, en donde se dijo, no, bueno, pues es que efectivamente tiene el derecho porque es un derecho que está consagrado en la Constitución Política Federal, pero también hay una obligación de observar reglas de paridad que está también consagrado en la Constitución Política Federal y de manera particular en Guanajuato, en la Constitución Política de Guanajuato. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Es decir, si el presidente municipal quiere reelegirse y el partido tendrá que decir, no, pues ni modo, pues ahí forzosamente hombre o forzosamente mujer, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que en nuestro estado solamente hay 2 mujeres presidentas municipales, los demás son hombres. Entonces, ¿qué pasa si todos los hombres quieren reelegirse? En el caso del Partido Acción Nacional, que es el que tiene un número importante de municipios que gobierna. Entonces, ¿qué pasa si fuera una regla absoluta y todos se quieren reelegir? No podría cumplirse con la regla de paridad, al menos en el caso de ese partido político o de cualquier otro que tuviera muchos presidentes municipales hombres. Entonces, este tema lo aborda nuestro Congreso guanajuatense, lo analiza, lo estudia y a fin de cuentas concluye, y así está establecido en la norma, que tendrán que cumplirse de manera indispensable las reglas de paridad y que al interior de cada uno de los partidos políticos tendrán que establecer todos los mecanismos y las reglas para la postulación de sus candidatos. Y entonces, ¿a qué llegamos o con qué nos encontramos? Que es algo que a mí me parece una decisión adecuada y que al instituto obviamente le va a permitir trabajar de manera muy adecuada. Y esto es que al interior de cada partido se decida quién desea reelegirse y quién, de acuerdo a las reglas de paridad, puede hacerlo. Y entonces cada partido político al interior tendrá que definir en qué municipios forzosamente tienen que postular mujeres para encabezar las planillas de ayuntamiento y en qué municipios tendrán que ir hombres. ¿Por qué? Porque también a principios de este año hubo una reforma a la Constitución de Guanajuato en donde ya se obliga a que se cumpla la paridad horizontal y vertical. Esto significa que cada partido político, esta regla no existía en la elección anterior, cada partido político tendrá que postular mitad hombres y mitad mujeres en candidatos a presidentes y presidentas municipales. Entonces, si un partido político contiende solo en 30 municipios, tendrá que ser encabezada la planilla por 15 mujeres y 15 hombres. Si contienden los 46 municipios, tendrá que presentarnos 23 mujeres y 23 hombres encabezando la planilla, pero la regla no para ahí. El partido político además tiene la obligación de postular no solamente a mujeres o no solamente a hombres en aquellos municipios y distritos en donde obtuvo los menores porcentajes de votación. ¿Esto para qué? Para evitar que entonces el partido político diga, bueno, pues van las 23 mujeres a los municipios en donde yo regularmente no gano. Eso no lo puede hacer. Entonces tiene que presentarnos
igualmente distribuidos. Nosotros vamos a emitir un acuerdo para ofrecerle a los partidos reglas. Pueden ellos presentarnos el modelo que quieran, pero nosotros tenemos un modelo que ya ha sido aprobado por la Sala Superior, en donde dividimos los ayuntamientos en 3 listas, 2 de 15 y 1 de 16. Y entonces en la primera lista ponemos en orden los municipios, pensemos de municipios o distritos de mayor votación. En la segunda lista los de votación intermedia en la elección pasada, y en la tercera lista los de menor votación. Y en cada una de esas listas tendrán que postular hombres y mujeres. ¿Para qué? Para que en los municipios y distritos de menor votación vayan hombres y mujeres, en los de votación intermedia vayan hombres y mujeres, y en los de mayor votación vayan hombres y mujeres. Y entonces el partido político al interior tendrá que decidir en qué municipios debe ir forzosamente una mujer encabezando la planilla y en qué municipios un hombre. Y si en un municipio en donde actualmente esté gobernando, o sea presidente municipal, un hombre, y el partido político decide que es una mujer, entonces ese servidor público no podrá reelegirse. Y claro, tendrá salvo sus derechos, ¿no? Porque eso es sus derechos de impugnar, etc. Sin embargo, insisto, es una decisión muy estudiada que me parece que es adecuada para salir, porque si nosotros estuviéramos aquí aplicando esa regla y negando el registro de candidatos, sería a lo mejor muy complicado. Es un tema que debe resolverse al interior de los partidos, y los partidos deben presentarnos a nosotros listas en donde se cumplan las reglas de paridad, y además, si es que alguno de los integrantes de las listas o de los postulados para diputados son personas que se vayan a reelegir, también tiene que manifestárnoslo para ver que se cumplan los requisitos que establece la ley. Pues sin duda que va a ser un proceso electoral inédito, muy interesante y con muchas cuestiones novedosas. Mauricio, te agradezco mucho este espacio, ha sido muy aleccionador y creo que al auditorio resultará muy interesante conocer este tipo de derechos a los que se tiene hoy en día por parte de la ciudadanía para participar en elecciones. Al contrario, maestro Tobías, me siento muy halagado con tu visita y además con la oportunidad de poder dirigirnos a la ciudadanía y darles información, porque es algo muy, muy importante en lo que tenemos que avanzar. Que la ciudadanía conozca toda la información de la reelección, de los candidatos independientes, pero en general de todo lo que pasa en el proceso electoral, para que se involucre, para que opine y para que participe. Este fue el espacio de tus derechos. Estuvimos platicando con el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el licenciado Mauricio Enrique Guzmán Yáñez. Soy Tobías García Tobar, nos vemos la próxima.